es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a leer primer libro de Macabeos, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del primer libro de los Macabeos. Lo reemplazó su hijo Judas por sobrenombre Macabeo. Sus hermanos y todos los que estaban con su padre le entregaron su apoyo y llevaron exitosamente la lucha de Israel. Expandió la fama de su pueblo, era un gigante cuando se ponía la coraza y tomaba sus armas para entrar en la batalla. Su espada protegía al campamento de Israel. En la batalla era como un león, como un leoncito, que ruge tras su presa. Persiguió a los renegados, buscando y condenando a la hoguera a los que perturbaban a su pueblo. Sembró el terror entre los renegados, los que habían transgredido la ley y estaban aterrorizados, y gracias a él se logró la liberación. Les amargaba la vida a los reyes, pero sus hazañas eran motivo de alegría para Jacob. Su memoria será bendita para siempre. Recorrió las ciudades de Judá, exterminando a los impíos y apartando de Israel la cólera divina. Reunió a los que estaban perdidos y su fama alcanzó hasta los confines del mundo. Apolonio reunió a paganos y a mucha gente de Samaria para luchar contra Israel. Cuando lo supo, Judas salió a su encuentro, lo atacó y le dio muerte. Muchos cayeron heridos de muerte y los demás huyeron. Cuando se recogieron los despojos, Judas tomó para sí la espada de Apolonio y a partir de entonces la usó siempre en el combate. Serón, el general del ejército de Siria, supo que Judas había reunido en torno a él a muchos creyentes y soldados. Entonces pensó: esta es la oportunidad para hacer célebre y para cubrirme de gloria en el reino. Voy a combatir con Judas y sus hombres que desprecian los órdenes del rey. Llegó pues con un poderoso ejército de impíos para vengarse de los hijos de Israel. Cuando se acercaban a la subida de Bet-Horón, Judas salió a su encuentro con un pequeño contingente. Al ver al ejército que avanzaba contra ellos, los hombres de Judá le dijeron: ¿cómo podremos combatir a un ejército tan grande si somos tan pocos? Además estamos sin fuerzas porque hoy no hemos comido nada. Judas le respondió: no es difícil que muchos hombres sean vencidos por unos pocos. Para el cielo da lo mismo conceder la salvación a muchos hombres o con pocos hombres. Sepan que en la guerra la victoria no es de los más numerosos, sino que la fuerza proviene del cielo. Es el orgullo y la impiedad que los llevan, porque quieren acabar con nosotros, nuestras mujeres y nuestros hijos, y apoderarse de nuestros bienes. Nosotros, en cambio, defendemos nuestra vida y nuestras leyes, y el cielo los hará añicos ante nuestros ojos. No les teman, pues. Apenas terminó de hablar, se abalanzó sobre ellos,
de improviso. Serón y sus hombres fueron derrotados. Los persiguieron por la bajada de Bet-Orón hasta la llanura. Murieron como 800 hombres y los demás huyeron del país a los filisteos. Comenzaron a temer a Judas y a sus hermanos, y se apoderó el pánico de todas las naciones vecinas. Disfruta del 12% efectivo anual desde $1 sin comisiones y sin asteriscos. Su fama llegó hasta el rey de los pueblos. Comentaron la batalla de Judas. Antíoco se enojó mucho cuando supo y dio orden de concentrar todas sus tropas de su reino, y era un ejército formidable. Abrió sus cofres y les dio a las tropas el sueldo de un año, pidiéndole que se quedaran en pie de guerra. Luego se dio cuenta de que faltaba el dinero de sus arcas y que habían disminuido los impuestos de la provincia a causa de las divisiones y otros problemas que él mismo había provocado al suprimir el país las leyes que existían desde siempre. Acostumbraba a gastar y regalar como no lo habían hecho los reyes que habían estado antes que él. Por entonces tuvo miedo de que no tuviera lo suficiente para hacer frente a tantos gastos. Al verse en serias dificultades, decidió dirigirse a Persia para recaudar los impuestos de la provincia y regresar con mucho dinero. Después, a Lisias, un noble de la familia real, como encargado de sus asuntos desde el Éufrates hasta la frontera con Egipto. Lisias debía cuidar a su hijo Antíoco hasta su vuelta. Le pasó la mitad de su ejército con los elefantes y le dio instrucciones sobre todo y muy especialmente sobre los habitantes de Judá y de Jerusalén. Tenía que despachar en contra de ellos a un ejército para que los aplastase, eliminar la fuerza de Israel y el pequeño resto de Jerusalén, para que no se volvieran a hablar más de esa ciudad. Después de eso, instalaría extranjeros en todo el territorio y él distribuiría esas tierras. El rey tomó la otra mitad del ejército y salió con su capital de Antioquía el año 157. Atravesó el Éufrates y se adentró en las provincias de la montaña. Lisias escogió entre los amigos del rey a Ptolomeo, hijo de Dorimeneo, Nicanor y Gorgias, todos los personajes influyentes. Junto con ello a 40,000 soldados de infantería y 7,000 de caballería para invadir y destruir el territorio de Judá según la orden del rey. Gorgias se puso en marcha con todo ese ejército y llegó hasta cerca de Maús, en la llanura costera. Allí instaló su campamento. Cuando los comerciantes de la provincia se enteraron de eso, llegaron encargados de oro y de plata con muchas esposas para apresar, y se presentaron en el campamento listos para comprar prisioneros israelitas. También se juntaron gente de Idumea y del territorio de los filisteos. Cuando Judas y sus hermanos vieron al ejército acampando en su territorio, se dieron cuenta de que las cosas iban muy mal. Se informaron también de las consignas que habían dado al rey, destruir totalmente a su pueblo. Entonces se dijeron unos a otros: salvemos a nuestro pueblo de la destrucción y luchemos por nuestro pueblo y por nuestro lugar santo. Se convocó una asamblea. Allí se preparó para la batalla, se oró y se imploró piedad y misericordia. Jerusalén despoblada era un desierto. Ninguno de sus hijos estaba allí. Nadie tampoco salía. El santuario había sido pisoteado. Extranjeros vivían en la ciudadela que se había convertido en una guarida de paganos. En Jacob se había acabado los bailes
y ya no se oía el sonido de la flauta ni de la lira. Todos se reunieron en Masfa, frente a Jerusalén, porque Masfa había sido antes el lugar de oración para Israel. Ese día ayunaron, se vistieron con sacos, echaron ceniza en sus cabezas y rasgaron sus ropas. Se desenrolló el libro de la ley para hallar allí respuestas a las mismas que los paganos pedían a sus ídolos. Se trajeron las vestimentas de los sacerdotes, primicias y diezmos. También se pidieron que fueran allá los nazireos que habían terminado el tiempo de su manda. Y todos se pusieron a clamar al cielo: ¿qué haremos con esta gente? ¿A dónde los llevaremos? El lugar santo ha sido pisoteado y profanado. Tus sacerdotes están de duelo, humillados. Las naciones se han aliado en contra de nosotros para hacernos desaparecer. Tú conoces bien sus intenciones. ¿Cómo podremos resistirles si tú no vienes a ayudarnos? Entonces tocaron la trompeta y lanzaron grandes aclamaciones. Enseguida designó Judas jefes para el pueblo, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, a los que estaban construyendo una casa, a los que habían casado recién o acababan de plantar una viña. A todos los que tenían miedo les dijeron que se volvieran a su casa tal como lo autorizaba la ley. Después del ejército se puso en marcha y se fue a acampar al sur de Maús. Judas les dijo: cada cual tome su equipo y sean valientes. Estén listos para pelear mañana con esas naciones que se han congregado en contra de nosotros para destruirnos a nosotros y a nuestro santuario. Es mejor que nosotros muramos en la batalla que contemplar la destrucción de nuestro pueblo y de nuestro lugar santo. Que sea lo que el cielo quiera. Estás despedido. Jefe, no, por favor. Te dije que ofrecieras estas tablets a 0 pesos y ni siquiera las ofreciste. Ni siquiera tienes clientes que las pidan. ¿Por qué no? Georgia salió de noche, llevando consigo a 5000 soldados de infantería y 1000 de los mejores de caballería, para asaltar el campamento de los judíos y tomarlos por sorpresa. Lo guiaban los hombres de la ciudadela. Le avisaron a Judas, quien salió entonces con sus hombres para atacar el ejército del rey de Maús, aprovechándose de que dichas tropas se habían alejado del campamento. Georgia llegó de noche al campamento de Judas, pero como no encontró allí a nadie, se puso a buscar a los judíos de los cerros, pues se decían: han huido ante nosotros. Mientras al amanecer apareció Judas en la llanura con 3000 hombres. No tenían en realidad ni las armaduras ni las espadas adecuadas, y veían ante sí el campamento de los paganos poderosos, bien fortificado, con toda la caballería en derredor. Eran gente que sabía combatir. Judas dijo entonces a sus hermanos: no teman a esa muchedumbre ni tiemblen ante un ataque. Recuerden cómo fueron liberados nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón los perseguía con su ejército. Clamemos pues al cielo. Si él lo quiere, se acordará de su alianza con nuestros padres y hoy mismo aplastará a ese ejército que se ve ante ustedes. Entonces sabrán todas las naciones que alguien rescata y salva a Israel. Al levantar la vista, los extranjeros vieron a los judíos que se dirigían hacia ellos y salieron del campamento para combatir. Los soldados de Judas tocaron las trompetas y entraron en la batalla. Los paganos fueron derrotados y emprendieron la fuga a través de la llanura. Pero todos los rezagados cayeron bajo la espada. Los persiguieron hasta Gazer, hasta la llanura de Idumea, de Azoto y de Samnia. Hubo más o menos 3000 muertos. Cuando volvió de la persecución con su ejército, Judas dijo al pueblo: todavía no es el momento de pensar en el pillaje, porque nos esperamos aún otro combate.
Georgia y sus hombres están en los cerros muy cerca de nosotros. Quédense listos para enfrentar a nuestros enemigos. Después de eso podrán recoger el botín sin miedo. Recién había Judas pronunciado estas palabras cuando divisaron las tropas enemigas que los observaban de lo alto de los cerros. Habían visto que los suyos habían emprendido la fuga y que las llamas habían devorado su campamento. Les bastó con ver el humo para darse cuenta de todo. Ese espectáculo los llenó de terror, pero cuando vieron la llanura al ejército de Judas en orden de batalla, emprendieron la fuga hacia el territorio de los filisteos. Entonces Judas regresó para saquear el campamento. Juntaron muchas monedas de oro, de plata, tela de púrpura violeta y de púrpura roja y muchas otras riquezas. A su regreso los judíos alababan y bendecían al cielo cantando: es bueno, eterno es su amor. Ese día logró Israel una gran victoria. Los extranjeros que pudieron huir contaron a Alicia todo lo que sucedió. Esta noticia lo molestó y lo desalentó, pues los asuntos de Israel no se habían desarrollado tal como lo deseaba y el resultado era todo lo contrario a lo que el rey le había ordenado. Al año siguiente reunió Lisias a 70,000 de sus mejores hombres, a 5,000 soldados de caballería para acabar con los judíos. Llegaron a Idumea y acamparon por Bet-sur. Judas salió a su encuentro con 10,000 hombres. Al ver ese poderoso ejército, hizo esta oración: Tú eres bendito, tú que salvas a Israel. Tú hiciste fracasar el ataque de los poderosos guerreros por medio de tu servidor David. Tú entregaste el campamento a los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Pon pues ahora ese ejército en manos de tu pueblo Israel, que se sientan avergonzados de sus tropas y de su caballería. Siembra el pánico en sus filas, desarma la confianza que tienen en sus fuerzas y que su derrota los desaliente. Haz que caigan bajo la espada a los que te aman y que los que conocen tu nombre te alaben con cánticos. Se lanzaron al ataque unos contra otros y en la batalla cayeron 5,000 hombres del ejército de Lisias. Al ver la derrota de su ejército y la valentía de los soldados de Judá, decididos a vivir o a morir valientemente, Lisias se volvió a Antioquía, donde ocultó a extranjeros para atacar de nuevo a Judá, con un ejército aún más numeroso. Judas y sus hermanos dijeron: aprovechemos ahora la derrota de nuestros enemigos para purificar el santuario y celebrar su consagración. Se reunió entonces todo el ejército y subió al cerro Sión. Allí vieron en el lugar santo que estaba abandonado. El altar había sido profanado. Las puertas que daban en los patios, crecían los arbustos como un bosque y un cerro, y los aposentos estaban destruidos. Entonces rasgaron sus ropas e hicieron un gran duelo, echándose ceniza en la cabeza. Se postraron con el rostro en la tierra y al toque de la trompeta lanzaron gritos al cielo. Judas designó a unos hombres para que fuesen a combatir a la gente de la ciudad mientras se limpiaba el santuario. Luego seleccionó a sacerdotes puros y llenos de celo por la ley, purificando el santuario y echando en un lugar impuro las piedras del altar pagano. Se preguntaron qué harían con el altar de los holocaustos que había sido profanado. Tuvieron la buena idea de destruirlo, porque era uno de los motivos paganos, era uno de los motivos de humillación el hecho de que los paganos lo hubieran manchado. Lo demolieron y depositaron las piedras de ese altar en el cerro de la Morada, en el sitio conveniente, esperando que llegara algún profeta
para que se pronunciara al respecto. Tomaron piedras que no habían sido talladas, tal como las mandaba la ley, hicieron de nuevo el altar, el modelo del anterior, repararon el santuario y el interior de la morada y purificaron los patios. Después que hicieron nuevos utensilios sagrados, instalaron el templo, los candelabros, el altar de los perfumes y de las masas de los panes. Quemaron incienso en el altar, encendieron las velas del candelabro que brillaba en el interior del templo, pusieron en la mesa los panes, colocando las cortinas y terminaron todo su trabajo. El 25 del noveno mes, llamado el mes de Quisleu, el año 148, levantaron de madrugada y ofrecieron un sacrificio como lo manda la ley en el nuevo altar de los holocaustos que habían hecho. La inauguración del altar fue al son de cantos, de cítaras, arpas y címbalos, en el mismo mes y día en que habían sido profanados los paganos. Todo el pueblo se postró para adorar y elevó su alianza al cielo que había permitido esto. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocaustos con alegría y también un sacrificio de comunión y acción de gracias. Decoraron la fachada del templo, las coronas de oro con sus escudos, prepararon la entrada y pusieron puertas de piezas a las piezas. El pueblo estaba muy alegre, ya se había borrado la vergüenza que les había infligido los paganos. Junto con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, Judas decidió que los días de la consagración fueran celebrados anualmente de la misma fecha. Durante 8 días, a partir del 25 del mes de Quisleu, con júbilo y fiesta. Por esos mismos días rodearon de murallas y de torres fortificadas el cerro Sión, para que los paganos no vinieran allí para profanar de nuevo esos lugares. Judas puso allí un destacamento para custodiarlo y fortificó además Bet-Sur para que el pueblo tuviera la frontera frente a Idumea. Cuando las naciones vecinas supieron que el altar y el santuario habían sido reconstruidos, tal como antes, se enojaron mucho y decidieron acabar con ellos, con los descendientes de Jacob que vivían entre ellos. Comenzaron pues a asesinar y a expulsar a la gente de nuestro pueblo. Judá declaró la guerra a los hijos de Esaú de Idumea, avanzó contra los habitantes del territorio de Acrabate, que asaltaban a los israelitas, los atacó violentamente, los derrotó y se apoderó de sus despojos. Se acordó también de la maldad de la gente de Bayan, que era una amenaza y un peligro para el pueblo, que armaban emboscadas en los caminos. Los obligó a encerrarse en sus torres, los sitió y los condenó al anatema. Prendió fuego a sus torres y los quemó todos los que estaban dentro. De allí se dirigió donde los amoneos, se topó allí con los poderosos del ejército y pueblos numerosos. Mandó por Timoteo, los atacó y venció y aplastó completamente. Se apoderó luego de Yazer y de las aldeas vecinas y regresó después a Judea. Los paganos de Galilea se coaligaron para acabar con los israelitas que vivían en su territorio, y estos se refugiaron en la fortaleza de Daatema. Le mandaron cartas a Judá y a sus hermanos en las que y estos se refugiaron en la fortaleza de Daatema.
Le mandaron cartas a Judas y a sus hermanos en las que decían: los paganos que nos rodean han venido a visitarnos para acabar con nosotros. Se preparan para tomar un asalto a la fuerza en que estamos refugiados. Quien comanda su ejército es Timoteo. Ven para librarnos de sus manos, porque ya muchos de nosotros han muerto. Todos nuestros hermanos que eran del territorio de Tobías han sido asesinados, sus mujeres y sus hijos han sido llevados al cautiverio y se han apoderado de sus bienes. Ya han perecido en este lugar como 1000 hombres. ¿Estaban todavía leyendo esas cartas? Cuando llegaron unos mensajeros de Galilea y con sus tropas hechas tiras que traían noticias parecidas. Ptolemaida, Tiro y Sidón decían: han unido contra nosotros junto con Galilea a los paganos para hacernos desaparecer. Al saber eso, Judas y el pueblo convocaron una gran asamblea. ¿Qué se puede hacer por esos hermanos que están en problemas y que tienen que luchar contra sus vidas? Judas dijo a su hermano Simón: escoge como algunos hombres y ve a salvar a los hombres que están en Galilea. Yo y mi hermano Jonatán iremos al territorio de Galaad. Dejó a Judea para que mantuvieran la guardia, y a José, hijo de Zacarías, y a Azarías, jefe del ejército, con el resto del pueblo. Pero les dio esta orden: ustedes quedan al frente del pueblo, pero no combatan con los paganos hasta nuestro regreso. Le dieron 3000 hombres a Simeón para la Galilea y 8000 a Judas para el territorio de Galaad. Simón salió para Galilea, sostuvo varias batallas con los paganos, a los que barrió. Los persiguió hasta las puertas de Ptolemaida, cayendo muertos cerca de 3000 de ellos, cuyos despojos recogieron. Juntó luego a los judíos de Galilea y de Arbata con sus mujeres, hijos y cuanto poseían, y los llevó a Judea en medio de la alegría general. Mientras tanto, Judas Macabeo y Jonatán, su hermano, atravesaron el Jordán y caminaron 3 días por el desierto. Se toparon con los nabateos, que los acogieron bien y les pusieron al corriente de lo que pasaba con sus hermanos en territorio de Galaad. Muchos de ellos le dijeron: están encerrados en las ciudades fortificadas de Bosora, por Bosor, cerca de Alena, de Casto, de Maquet y de Carnanín. Otros están siendo sitiados en las demás ciudades del territorio de Galaad, y sus enemigos han resuelto atacar mañana esa fortaleza, apoderarse de ellas y acabar de un solo día con todos los que encuentren allí. Judas ordenó entonces a su ejército que se dirigieran al desierto de Bosora. Se apoderó de la ciudad, dio muerte a todos los varones, y después de haber escogido el botín le prendió fuego. Se fue de noche y llegó muy cerca de la frontera de Zatema. Al amanecer pudieron ver que un gran número instalaba escalas y máquinas de guerra para asaltar la ciudad. Judas vio que el ataque había ya comenzado y se oía el clamor que subía desde la ciudad al cielo, como también sonido de las trompetas. Dijo pues a los hombres de su ejército: combatan hoy por sus hermanos. Sus hombres atacaron al enemigo con espadas dispuestos en 3 grupos. Se tocó la trompeta y comenzaron el grito de guerra. Cuando el ejército de Timoteo reconoció las tropas de Judas Macabeo, salieron todos huyendo, pero él los derrotó de tal forma que ese día dejaron cerca de 8000 en el campo de batalla. Luego se volvió contra Anema, la atacó,
se apoderó de ella y después de haber dado muerte a todos los varones y de haber recogido el botín, les prendió fuego. De allí fue a apoderarse de Cafo, de Maquea, de Bosor y de otras ciudades del territorio de Galaad. Después de todo eso, Timoteo volvió a organizar otro ejército que fue a acampar frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas mandó a algunos de los hombres que fueran a recoger el terreno, a reconocer el terreno, y estos que fueran a reconocer el terreno, y estos dijeron: todos los paganos que nos rodean se han reagrupado en torno a ese jefe y conforman un ejército muy grande. Contaron además con auxiliares de los árabes que están acompañando al otro lado del torrente, que están listos para atacarnos. En vista de esto, Judas partió a su encuentro. Mientras Judas y su tropa se acercaban al torrente, Timoteo dijo a sus generales: si él pasa primero hacia acá, no podremos resistirle, pues nos llevará a la delantera. Pero si tiene miedo y se queda al otro lado del arroyo, entonces nosotros atravesaremos y acabaremos con él. Al llegar junto al torrente, Judas dispuso a los oficiales del pueblo a lo largo del torrente y les dio esta orden: no dejen que la gente instale sus carpas, sino que vayan todos a combatir. Y él fue el primero en franquear el torrente y marchar contra el enemigo, siendo seguido por todo el pueblo. Derrotó a los paganos que salieron con sus armas corriendo a refugiarse en el santuario de Carnaín. Los judíos se apoderaron de la ciudad, incendiaron luego el templo con todo lo que estaba allí. Cercaín fue arrasado y en adelante nadie más fue capaz de oponerse resistencia a Judas. Judas juntó después de todos los israelitas que vivían en el territorio de Galaad, desde el más pequeño hasta el más grande. Las mujeres y los niños con su pertenencia formaban una columna inmensa que tomó el camino de Judá. Luego llegaron a Efrón, que era una ciudad grande y fortificada como la que quedaba en medio del camino, que no se había de desviar ni a la derecha ni a la izquierda, habían de atravesar. Sus habitantes después le negaron el paso y bloquearon las puertas con piedras. Judas, sin embargo, los mandó este mensaje: tenemos que pasar por el territorio de ustedes para llegar hasta el nuestro, pero nadie los hará daño. Atravesaremos como simples viajeros, pero ellos no quisieron abrirle las puertas. Judas ordenó entonces que se transmitiera esta orden entre las filas: cada cual póngase en posición de combate allí donde esté. Todos los hombres de sus tropas tomarán posiciones, y Judas emprendió el asalto de la ciudad durante todo el día y toda la noche. Al final ésta cayó, exterminó a todos los varones y atravesó la ciudad por encima y de los cadáveres. Después atravesó el Jordán, entrando en la gran llanura frente a Bet-Seán. Judas, por su parte, fue reagrupando a los rezagados y animando al pueblo durante todo el trayecto hasta su arribo al territorio de Judá. Subieron el cerro Sión. En medio de la alegría y fiesta ofrecieron allí holocausto porque todos habían vuelto sanos y salvos sin que nadie se perdiera. José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefe del ejército, se informaron de todo lo que habían hecho Judas y Jonatán en el territorio de Galaad, y su hermano Simón, que sitiaba Tolemaida y en Galilea, de sus actos de heroísmo y de sus combates. Entonces dijeron: hagamos célebres todos nosotros, vayamos a atacar a los paganos que nos rodean. Dieron pues orden a las tropas que comandaban para que se dirigieran a Janía, pues Gorgias y sus hombres salieron de la ciudad a su encuentro y los atacaron.
José y Azarías se dieron a la fuga, los persiguieron hasta la frontera de Judea, y ese día alrededor de 2000 hombres del pueblo de Israel. Fue una gran derrota para el pueblo, y esto por no haber escuchado a Judas y sus hermanos. Quisieron dársela de valientes, pero no eran de esos hombres a los que se le concedió salvar a Israel. El valeroso Judas y sus hermanos, en cambio, se hacían merecedores de las alabanzas de todo Israel y de todas las naciones donde se oía hablar de ellos. La gente iba a verlos para felicitarlos. Judas y sus hermanos llevaron a cabo una expedición contra los hijos de Esaú en la región del sur. Se apoderó de Hebrón, de las aldeas circunvecinas, derribó las fortificaciones y prendió fuego a los torres de defensa. Levantó después su campamento y se dirigió al territorio de los filisteos. Atravesó Marisa. Ese día algunos sacerdotes, queriendo dárselas de valientes, atacaron de manera temeraria y fueron muertos. Judas continuó su camino hacia Azoto, en territorio de los filisteos, destruyó sus altares, quemó los ídolos de sus dioses, saqueó las ciudades y luego regresó al territorio de Judá. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 5. Capítulo 5 del primer libro de los Macabeos. Mañana leeremos el capítulo 6 y siguiente. Nos preparamos para recibir la bendición de Dios en este día. Que Dios nos bendiga a nosotros, que Dios nos acompañe y que nos dé la perseverancia para continuar leyendo la Biblia. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y bueno, feliz Navidad. Que Dios le bendiga.